Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarles. Estamos arrancando, conversando la noche de hoy con un invitado que tiene mucho para contarnos. Tiene una trayectoria muy importante en el mundo de las comunicaciones, pero también en el ámbito público, ya que ocupó varios cargos importantes en el Estado paraguayo, en distintos gobiernos. Ahora está al frente del Cabildo, la Fundación del Cabildo, tan importante para nuestra cultura. Ha iniciado una nueva etapa ahí y queremos también conocer sus ideas, sus proyectos para ese vital lugar de la cultura paraguaya. Pero vamos a conocerlo primero. Él es Aníbal Saucedo Rodas y esta es su semblanza. Aníbal Saucedo Rodas nació en Pilar, departamento de Ñeembucú, el 11 de agosto de 1958. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. Licenciado en Filosofía por la misma facultad. Se capacitó en Didáctica de la Educación Superior en la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción, además de cursar una maestría en Gobierno y Gerencia Pública de la Universidad Americana. En su carrera periodística fue secretario de redacción, columnista y editor de la revista Correo Semanal del diario Última Hora. Fue jefe del área de investigación en Noticias El Diario y columnista del diario La Nación. Participó como miembro convencional nacional en la Convención Nacional Constituyente entre 1991 y 1992. Fue director y catedrático de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UNA, además de ser en su momento secretario general del Ministerio de Educación y Culto. Fue director del Instituto Nacional de Protección a Personas Excepcionales, INPRO, hoy Senadis, y ministro secretario general y jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República desde el año 2013 al año 2018. Fue miembro del Consejo de Administración de Itaipú Binacional. Ha publicado un total de 4 libros: Asunción 1911, El periodismo como historia, Augusto Roa Bastos, Autoritarismo, cultura y democracia, La línea histórica del Partido Nacional Republicano, tomos 1 y 2, y la base ideológica y programática del Partido Nacional Republicano. Un gusto, Aníbal, tenerte acá. ¿Cómo estás? Muy bien, Mario. El placer es mío. Siempre es agradable dialogar contigo. Te agradezco mucho. Estuve leyendo tu semblanza, tu biografía y nos cruzamos mucho por ahí entre Última Hora, sí, la actividad cultural. Leí tu libro, Roa Bastos, me sirvió mucho porque siempre es interesante conocerlo a gusto. Siempre estuviste en ese mundo entre las letras, la comunicación y la política también, ¿no? Sí, el libro es producto de un hobby, una afición que me nació muy temprano en la antigua Escuela Normal de Profesores número 7. Ajá. Yo quería ser maestro normal. Ah, famoso. De Pilar. El título ese. Sí, maestro normal, pero el no tan famoso currículum renovado, que le llamamos en el 73, sí, hizo que me convirtiera en bachiller. Ah, claro. Sí, pero en esa época yo empecé a juntar, recuerdo, ahí nos llegaba vía Bermejo la revista Goles. Hablamos de Pilar. De Pilar. Sí, Goles, sí, me acuerdo, yo leía también. Sí, Goles y el Gráfico. Sí. Y el primer recorte fue un jovencito de 16 años que había debutado en primera en Argentinos Juniors. Era Maradona. Un recuadrito chiquitito. No te puedo creer. Después apareció una entrevista ya en su retiro a Arsenio Erico, que también corté las hojas y la guardé. Esa tengo hasta ahora. Lo de Maradona ya no tengo. Ya se perdió por ahí. Sí, entonces esa afición resurgió cuando Roa volvió a Paraguay en el 82. Sí, me acuerdo. Empecé a juntar algunas entrevistas, fotocopiar, cortar diarios. En aquella época te llegaban los 3 diarios. Y el que era más rápido se llevaba todos los diarios a su casa. Y como nadie quería, decía, era diario de ayer es basura, decía, ¿verdad? Sí, cierto. Entonces yo llevaba a toda casa y tenía un montón de diarios. Y le expulsan a Roa el día que tenía que venir al diario Última Hora, a una entrevista con los periodistas. Mira vos, sí. Y llega Tony, ¿verdad? Y me dice, le expulsaron a Roa.
la cara de Tony no se entendía. Sí, me imagino. Entonces, a partir de ahí empezó ese interés y junté periódicos, revistas nacionales, internacionales y armé ese libro, especialmente de publicaciones argentinas, donde Roa se instaló primeramente y después volví acá. Hiciste una recopilación de todo. Pero yo le comenté eso a Roa cuando volvió después del golpe, justamente en la casa de Tony. Ajá. Nos íbamos a reunir con Tony, su esposa María Victoria Ayala, sí, ¿verdad? Y le conté que tenía ese cúmulo de documentos y me dijo, ese es un pesado prontuario, me dijo. Mi idea era escribir mientras él vivía, pero no pude. Claro. Y después sí, 60 días me llevó. No teníamos esa tecnología de que vos podés fotocopiar una página y después convertir en Word. Claro, exacto. Que ahora tenemos, ahora ¿verdad? Tenemos, sí. Entonces yo tenía que transcribir textual mirando ahí. Qué bárbaro, sí. Bueno, 60 días me llevó ese trabajo. Tuvimos el privilegio de compartir con gente como Tony Carmona, de una vasta cultura, y esa redacción de última hora, yo iba como colaborador, pero veía casi con asombro a figuras como Tiana Iris, Chávez Ferreiro, estaban ustedes, la sección política, Nicanor estaba escribiendo también ahí, Arturo Rubín. Sí, en deportes. En deportes. Y todos juntos en la misma redacción y con los tecleos de máquina de escribir. Y el único que tenía una pecera, le decíamos que era una mampara de terciada y vidrio, era Botti. Exacto, Fiorello Botti. Fiorello Botti, ¿verdad? Sí. Y salía pocas veces de su oficina, pero cuando iba llegando Isaac Kostianowski, llevando su artículo, ¿verdad? Para publicarse. Porque se llevaba en cuartilla. En cuartilla. Para los menores de 40 años hay que explicar todo esto, Aníbal. Sí. No llevaba en cuartilla para que la gente de composición empezara a tipear. Sí. Entonces le llevaban a Iri Chipa y de paso le entregaba. Entonces salía Botti y le decía, manga de buches, miren a este periodista, nos decía. Claro, Costia. Arsenio Uruguay, Cachito, sí. Tanta gente que pasó por ahí. Fue una escuela a última hora también. Sí, nosotros en deporte, especialmente gente que escribía muy bien, Crículo Caballero, sí. Horacio Pucineri, y después llegó Fernando Casenave, Pedro Justino Maki, que estaba como jefe de redacción en locales. Sí, Alejandro Noguera, el reporter Eso. El famoso reporter Eso. Y el Correo Semanal llegaste a dirigir también. Sí, cuando Tony sale, yo heredé El Grillo y el Correo Semanal. Ah, ya. Sí, ¿El Grillo qué era? Y El Grillo era la columna que al final del Correo Semanal era una columna que firmaba El Grillo, ¿verdad? Ajá. Que era una columna humorística de satirización de la realidad. De la realidad. Sí, eso tenía un pequeño eslogan que decía: el grillo no deja dormir solo a los que tienen motivos para permanecer despiertos. Ese es un invento de Tony Carmona. Claro, estoy nomás tratando de atar el hilo del tiempo. ¿Te tocó la clausura de Stroessner a última hora que se cerró un tiempo? Yo entré después. Eso fue creo que en mayo, junio, y yo entré el 21 de septiembre. De 1979. Ya. O sea, vos llegaste. Fue un viernes. Recuerdo perfectamente. Ajá. Porque estoy escribiendo mis memorias. Qué bueno, está bueno eso. A lo mejor este va a ser una ayuda a memoria justamente. Sí, porque... y me voy junto a Montefilpo. Yo vivía en Barrio Obrero, ¿verdad? Sí. Y entonces me golpea la ventana de la casa de la tía donde yo vivía, pero yo vine de Pilar, quedé en Barrio Obrero para estudiar, me quedé en la casa de una tía, y Jesús Montefilpo estaba de novio con una vecina y me golpea la puerta y dice: ¿querés trabajar? Sí, papá te espera mañana. Era un jueves, llegué el viernes. Sí. Y voy entrando a Montefilpo, ahí en medio de un montón de diarios. Era un genio, intelectual de fuste. Intelectual. Sí, editorialista. Y golpea la puerta y me presenta a Papu Rojas. Ajá. ¿Sabe cuál fue mi presentación? ¿Cuál? Este es el Valle de Cabañitas. De Roberto. De Roberto Cabañas, esa fue tu referencia. Como era de Cerro, entonces. Y Papu Rojas era hijo de Pablo Rojas. Ahí facilitó un poco la onda. Entonces me quedé ese día. Sí, no, yo siempre me acuerdo de que cuando iba a cobrar mis colaboraciones subíamos una escalera de madera. Así mismo. Una especie de camino al cielo era. Sí, y el pagador, el señor, el administrador era de apellido Lara. Entonces fin de mes decía: señores, ya suena tema de Lara, decía. Claro, no, era una época casi romántica del periodismo. Totalmente romántica. ¿Verdad? Cambió todo porque ahora está todo informatizado.
seguro que es más ágil, pero aquello era casi heroico. Y en esa escuela, que fue última hora, ¿cuánto tiempo permaneciste? Casi 13 años. Qué bárbaro. Sí. 13 años. Sí. Una gran parte de tu vida, Sí, una gran Aníbal. parte, Y paralelamente vos ibas haciendo ya tus carreras, tanto filosofía, comunicación. Volví a estudiar, volví a la facultad y terminé filosofía. Y después hiciste un par de maestrías también. Hice una maestría que estoy en etapa de tesis, Gobierno y Gerencia Pública en la Americana, pero eso ya después de viejo. Ya después. Ya después de viejo. No, mira que todo medio contemporáneo, después de mucha experiencia, digamos. Sí. ¿En qué momento te involucras un poco más en la política? En la convención constituyente, que el movimiento renovador del doctor Seifar, a través de José Alberto Alderete y Artemio Castillo, que eran nuestros entrevistados permanentes, Claro. Porque ya empezaban a tener una actitud contestataria al régimen desde la Facultad de Economía. Entonces frecuentemente le hacíamos entrevistas. Y bueno, ellos me sugieren la posibilidad de integrar la lista de convencionales. Y efectivamente fui a la convención. Ahí fuiste. Ahí quiero hacer un punto, porque tengo que hacer la pausa, pero qué interesante, ¿no? Porque es un camino que muchos hicimos, el del periodismo y después hacia la política, que algunas veces dice, ¿por qué dice la gente? Y sin embargo es bastante lógico también, porque en el periodismo uno va absorbiendo muchas cosas que le pasan a la sociedad y cree que uno puede aportar también en la política. Voy a poner ahí el punto porque quiero preguntarte esa parte y sobre todo, ¿por qué elegís la ANR? A la vuelta de la pausa, apenas está comenzando esta charla con Aníbal Saucedo Rodas. Vamos a contar mucha historia todavía en esta noche de Mega TV. Seguimos con Aníbal Saucedo Rodas, que tiene una historia muy interesante de contarnos, porque es un poco la historia también nuestra de los últimos 30, 40 años, sobre todo esa transición de la dictadura a la democracia. Obviamente, vos también viviste plenamente esa última etapa del estronismo. Había una contestación interna ya de la ANR que era muy fuerte, los tradicionalistas versus los militantes. Y después se produce el golpe y ahí se abre toda la jugada. ¿Vos ya estabas afiliado antes o...? Sí, yo me afilié antes. Ya. Yo me afilié en el 77. Ok. Es de padres liberales. De padres liberales. De padres liberales, sí. Mirá vos. Y yo tengo un amigo que también era músico. Ajá. Era músico y tocaba la guitarra y cantaba en un grupo que se llamaba Los Electrónicos Pigs. No sé si pronuncié bien, de la especialista en inglés. Eran todos electrónicos, disonantes, Pigs. Pero de Pilar, ¿verdad? De Pilar, sí. Entonces yo quería aprender guitarra, me iba a su casa, pero no tuve paciencia. Y ahí aparece un documento mimeografiado. Ajá. Mimeografiado, no sé si le vamos a explicar a la gente. También hay que explicar que se imprimía en una especie de prensa que sacaba las copias. Unos rodillos que no había fotocopia, entonces. Y era la carta de Carlos Miguel Jiménez a Juan León Mallorquín del 14 de julio de 1946, donde él justifica las razones de por qué quería ser colorado. Y ese folletito me convenció. Tenía una prédica interesante de la justicia social, de la lucha por los desheredados. Y en esa época todos somos revolucionarios. Claro. Y entonces dije, yo me voy a afiliar al Partido Colorado. Pero obviamente no milité durante la dictadura de Stroessner, tampoco milité durante el gobierno del general Rodríguez, ya lo hice posteriormente. Yo seguí en el periodismo, tenía una actitud contestataria, crítica al régimen, pero sí ya tenía muy buenas relaciones con los contestatarios que habían regresado al país. Eso que siempre andaban, es que tenían un policía detrás. Sí. Hay una famosa anécdota que iban a viajar a Encarnación. Y se fueron, y el policía de la moto le seguía. Y en San Lorenzo se bajaron, creo que González Casabianca, o no recuerdo, o Sandino creo que fue. Gilo Porto se bajó y le dijo, Xera, Igorero fue Encarnación, y yo peor en 10 le dijo. Y dejó su moto. Y se fue con esa es una anécdota, ¿verdad? Sí, porque también hay que contarle esto a la gente que cuando ellos comenzaban a volver,
se les puso una guardia permanente, no para cuidarles, sino para controlarles. Para controlarles. Para el puragüeato. Así mismo. Entonces se informaba. Para ver dónde se iban y se informaban iban. Y estaban todos en los archivos del terror. Sí. El movimiento. Hay quienes volvieron, Baldino Lovera también volvió. Baldino Ramón Lovera. Sí. Estaba Ostertag también, Felipe. Sí, Sandino Leopoldo Gil Oporto. Ostertag. Sandino Gil Oporto. Sandino, sí. Qué interesante fue ese momento, ¿verdad? Porque Sí. eran personas que habían estado afuera 20, 30 años, que habían formado familias afuera, pero siempre soñaban con volver. Y muchos de ellos se fueron en la redada que hizo, la racia que hizo Stroessner en 1959. Exacto. Cuando decreta la disolución del Congreso, que Claro. era unicameral. Y, ¿Cierto? sí, Y la gran confrontación con Epifanio, ¿verdad? y Epifanio va después al exilio. Va después. Lamentablemente los paraguayos, en especial los colorados, ni fuera del país se pueden poner de acuerdo. O sea, se crea el Movimiento Popular Colorado Sí, un poco. y Epifanio crea la Asociación Nacional Republicana en el Exilio y la Resistencia, ¿verdad? ANRER. Sí, me acuerdo. Claro, entonces Otra vez dividido. otra vez dividido. Qué curioso, ¿no? Esa parte de la historia es fascinante y me parece que falta volver a estudiarla mejor, sobre todo para las nuevas generaciones, porque de todas maneras eran tipos muy preparados, Obviamente. eran la fuerza intelectual más importante que Stroessner justamente apartó. Y otros se quedaban, ¿verdad? Otros se ayornaban al régimen. Cuando decidís ser candidato a convencional, ya asumís una postura un poquito más ya definida. Pero no, era una postura partidaria entendiendo que era una convocatoria nacional. Claro. Entonces, si bien me fui en representación de un partido, ¿verdad? Tuvimos una actuación bastante democrática, digamos, con Alcibiades. Sí. Presentamos, un anteproyecto que después se convirtió en proyecto y se aprobó aquel famoso artículo de que el periodista columnista no podrá ser censurado. Ah, sí. Que generó, que yo recuerdo ABC publicó en tapa y dice: la prensa está de luto por ese artículo, ¿verdad? Y bueno, tuvimos una actuación bastante rescatable. Sí, sí, porque además, a ver, hay críticos de la Constitución, otros creen que ya es tiempo también de reformarla, pero en general creo que para el momento histórico sacamos una Constitución interesante, porque veníamos de una dictadura de 35 años y más inclusive. Yo creo que nosotros legislamos mirando el espejo retrovisor. Claro. Pero era comprensible en aquella época, por lo que vos estás diciendo, Sí. ¿verdad? De que el temor de que Rodríguez intentara eternizarse. Tuvimos experiencia en América Latina. Claro. ¿Verdad? Que Sí. un dictador es derrocado por un potencial dictador. Exacto. Y vuelve a perpetuarse en el poder. Entonces, pero incorporamos en las disposiciones finales y transitorias el famoso artículo 19, Sí. que impedía que Rodríguez pudiera ser reelecto. Y yo, siendo del movimiento renovador, voté con el movimiento tradicionalista autónomo del doctor Argaña. Ajá. Yo fui el voto 37 para que eso se aprobara. Ajá. Que Y generó mucha polémica en su momento. creó polémica y me costó mi cargo en el diario. No me digas. Sí, porque había muy buena relación entre el general Rodríguez y el director de entonces del diario, a Claro. través de Yoyo Loizaga, que era secretario privado de Rodríguez. Ahí ya comenzaste a probar las mieles de la política. Y volví y fui al freezer. Al freezer. Sí, o sea que el freezer no es solamente en el sector público, también en el sector privado. Correcto. Yo era jefe de redacción, era el tapero, yo hacía las tapas con Mario Casartelli. Ah, ya. Y volví después de 6 meses y ya me quedé sin cargo. No me podían tocar mi sueldo, no me podían echar porque tenía estabilidad laboral Sí. y estabilidad sindical porque era secretario general adjunto del Sindicato de Periodistas del Paraguay. Secretario general era Óscar Acosta. Mirá, vos me acuerdo perfectamente de esa Sí. época. Claro, estaban todos los... Ignacio también estuvo después, ¿verdad? Sí. Ignacio Martínez. Ya muy posterior. Posterior ya. Posterior, sí. sí. Y el Sindicato de Periodistas de Paraguay, que venía de ese frente sindical muy fuerte en la época de Stroessner. Muy combativo. Nosotros no podíamos hacer nuestra asamblea porque la policía, o sea que el Ministerio de Justicia y Trabajo no nos habilitó. Entonces esa fue la única asamblea en la que se votó en cada diario. Ah, mira vos. Hubo un Porque voto. no había posibilidad de reunirse todos. No, teníamos prohibido. Entonces se hizo asamblea por diario.
Entonces ahí votábamos y Óscar Acosta fue secretario general. Yo fui electo secretario general adjunto. ¿En qué momento ocupaste tu primer cargo público? En el 93, secretario general del Ministerio de Educación. Ah, ya. Porque yo salí del diario y me fui a Noticias un tiempo, Sí. pero no, era un ambiente muy respirable, que digamos, y salí. Me fui con Bruno Masi, su famoso 9 reporter, y sí, con Canal 9. escribía los guiones con Bernardo. Con Bernardo Neri Farina y Alcibiades, Claro. González del Valle. Yo era uno de los guionistas. Me acuerdo perfectamente de 9 reporteros. Y en la presentación de Bruno era espectacular. Sí, sí, Guión sí, sí. del periodista nacional Aníbal Saucedo Rodas. Ahí ya veías tu nombre en la televisión, ya llegaste a Hollywood. Pero sí, fue linda esa experiencia porque era como incorporar a periodistas que normalmente antes eran compartimientos muy estancos. El de diario era de diario. El de televisión estaba acá y el de radio estaba acá. Así Estábamos mismo. todos medio enclaustrados. Bruno rompió un poco eso también y fue Bianchi, después se fue como jefe de prensa nuestro. De Canal 9. Sí, Sí. Bianchi, que había hecho también mucha prensa escrita y radio. Sí. Ahora, ocupás ese cargo, ¿quién te invita a ese cargo? Nicanor. Nicanor, sí. Yo me voy con Nicanor, él era ministro de Educación en la época de Guasmosilla. ¿Estás peleado con Nicanor? Sí, enfrentado. Hizo un salto de 30 años. Sí. Pero así nomás este programa. Porque yo seguí un poco de cerca el tema y dije, pucha, qué difícil. Pero hubo un altercado anterior. La gente cree que es por ese Por el altercado tema de la- específico. de la No. hija. Sí, no. No. Hubo un altercado anterior. Una Eh, diferencia personal. No. Política. En plena pandemia, una amiga nuestra en común, cuyo nombre me reservo, Sí. me pide que yo le pida al director de Yacyretá que le pueda comprar unos libros para seguir manteniendo a su personal. Eran libros para distribuir que estaba dentro de los gastos sociales de ella. Sí. Y le llamo yo un día y me dice, sí, no hay problema, nuestra amiga es una gran luchadora, me dice. Y nos sale y después de un mes le vuelvo a llamar. Y estaba en Buenos Aires y me dice, Mapio, la fulana de tal, me dice. Después de decirme que era una gran luchadora y me maltrata él, que yo no me animo a repetir lo que me Claro. dijo, ¿verdad? No, me maltrató verbalmente, ¿verdad? Me dijo, si tanto le querés ayudar, comprá vos los libros de tu bolsillo, me dijo. Así mismo ya no está. Y me maltrató, entonces yo ese día le bloqueé desde Ya. esa fe. Fue en octubre del 2020. Qué bárbaro. Sí, fue Una amistad de muchos años. No, yo tengo grabado ese mensaje bastante. Por una cuestión, entonces, que... No tuvo nada que ver, fue un momento de su irascibilidad. Sí. Como todo ciclotímico. Sí. Entonces, fue un momento de irascibilidad y yo dije, yo no soy ni su empleado, yo soy su amigo, decía. Claro. Y me maltrata, ¿verdad? Entonces... ¿Y no te pidió disculpas después? No, nunca. Porque a veces pasa también eso. No, nunca. Te agarran un mal día, le mandas al carajo a tu amigo y después le decís disculpas. nada, Nunca. acaba. O sea que lo que pasó después de mi hija ya fue otra cuestión. Otra cuestión. O sea, yo me enemisté con él mucho antes. Sí. Interesante, qué bueno que lo contaste, porque a veces queda como una especie de nebulosa ahí. Y No, cualquiera no. interpretación. Me trató pasa, mira- muy mal. Mira qué pasa, ¿eh? A mí me está pasando ahora mismo con un amigo también muy cercano. Pasa esas cosas en la vida y bueno, lo importante es que uno... Fue un audio violento. ¿Sí? Sí. ¿Y no vas a pero- publicar alguna vez en tus memorias? Voy a publicar. Textualmente voy a publicar. Hacemos la pausa, tenemos primicia ya acá en Conversando. Enseguida entramos un poco de lo más actual con Aníbal, porque hay mucha expectativa. Muchos agradecemos la gestión de Margarita Morselli, pero también entendemos que estos cargos deben ir cambiando de figuras y tiene que crecer la institución. Esa es la historia de los hombres pasan, las instituciones quedan. Hay que ver cómo quedan algunas instituciones, decían chiste. Enseguida vamos a hablar un poco del Cabildo. Ya volvemos con Aníbal Saucedo Rodas. Aníbal Saucedo Rodas es nuestro invitado de hoy, un hombre que ha vivido una vida realmente intensa. Al entrar a la política no está exento también de seguramente polémicas, confrontaciones. El Partido Colorado es tan grande que crea sus propias disidencias, crea sus corrientes internas muy fuertes y a veces enfrentamientos que hasta excluyen al resto de la oposición porque ustedes mismos hacen oposición entre ustedes. Ese es un tema que siempre ha ocurrido, Aníbal.
Ya que estuviste hablando de tus tiempos de colaborador de última hora, Sí. también Carlos Martini era colaborador. ¿Cierto? Escribía sobre temas políticos Y Lescano también. con Lescano. Sí, Carlos Con María. Carlos María Lescano, ¿verdad? Y recuerdo que Martini, uno de sus artículos decía, el Partido Colorado es un partido esquizofrénico. Es poder y oposición al mismo tiempo. ¿Verdad? Me había olvidado de ese concepto, ¿sí? Sí, entonces, sí, eso ocurre siempre dentro del partido. Y a veces parece que va a llegar la sangre al río, o llega, como el caso de la muerte del doctor Argaña, que fue una tragedia, ¿verdad? Esa confrontación tan dura, el marzo paraguayo, a veces llega. Por eso es que tampoco hay que subestimar esas confrontaciones. Sí. Y hay que saber cómo administrarlas, digo yo. Sí, así Porque mismo. es fuerte. Bueno, ha pasado históricamente con lo que dijiste, Mopoco, Anrer. Stroner persiguió a mucho Colorado también. Claro, el mayor perseguidor de Colorado fue Stroner. Fue el mismo. Es más, Agustín Guiburú desapareció acá en las mazmorras de la dictadura. Y era Colorado. Era Colorado, un gran Colorado. Sí, por eso es que no hay que, yo siempre digo, no hay que subestimar, porque algunos amigos míos de la oposición me dicen, no, ellos después se abrazan todo y nos ganan otra vez las elecciones, lo cual es cierto también. Ahora, avanzo un poco más. Ahí hay un tema puntual, Mario. Sí, cultural inclusive. Es el pueblo, es el que... Natalicio González decía, no importa que 20 o 30 estemos disputando el poder ahí arriba, la unidad siempre se da en el pueblo, decía él. O sea que, porque el Partido Colorado siempre fue un partido de facciones. Eso no es un invento mío, sino de un pariente tuyo, Osvaldo Chávez. Ah, Osvaldo, sí. Sí, ¿verdad? Decía Entonces, él eso. sí, él decía eso, ¿verdad? O sea Pero que- el pueblo finalmente, cuando ve la posibilidad de permanecer en el poder, se une. Tiene un instinto. El único que le puede derrotar al Partido Colorado es el pueblo colorado. Pasó con Lugo. Claro, que sí. O sea Sí. que el Lugo ganó con votos colorados. Fernando Lugo ganó con votos colorados. Yo siempre tengo esa idea, pero me retan a mí los amigos opositores. Yo también estoy consciente de que en Asunción le ganamos al Partido Colorado con votos colorados que estaban enojados en ese momento con Samaniego y su equipo. Yo te voy a decir una cosa, Mario. Cuando vos te candidataste, a mí me tocó votar en el colegio San Cristóbal. Sí, En la mayoría de las mesas vos no tenías representante. ¿cierto? Y la mayoría de los integrantes de mesa eran colorados. Pero empiezan a respetar el resultado. Nadie te robó, nadie adulteró actas. O si no, no llegamos, claro. Porque ahora, por ejemplo, veo que hay una discusión de volver a las papeletas. Sí. Vamos a volver a la época de piedra en una época de avance tecnológico sin precedentes. Sí, pero claro, lo de Venezuela también despierta esa inquietud y esa duda, ¿verdad? Debe haber una forma de auditar mejor también las máquinas. Claro, pero no podemos si ellos manejan. En Venezuela el centro de cómputos, que no sé cómo se llama, Sí. ellos son los que manejan y son todos chavistas. Claro. Ahí la cuestión es muy fácil. Es como en la época de Stroessner. El Sí. que ganaba por el 97%, 93%. Se repartía un poquito Se para el repartía. No, Stroessner llegó a decir, nosotros no necesitamos hacer fraude, que hasta les regalamos votos a los opositores, llegó a decir. Por eso, igual, ese es un tema que da para otro programa, pero volviendo a tu ya militancia dentro de la función pública, después hasta en el IMPRO estuviste, Sí, que ahora ese nadie. ese nadie, ¿verdad? Sí. ¿Dónde más estuviste? Estuve 2 veces en Itaipú. Estuve Claro. en la Secretaría General de la Presidencia. Fui jefe de gabinete civil. Ah, también. También, ¿En sí. qué presidencia? De Nicanor. De Nicanor. Fue 2003 al mayo del 2004. Ujú. Y ahí empezaron algunas controversias. Entonces renuncié y ahí me fui a Itaipú. Te fuiste a Itaipú. Sí. Siempre se tiene la percepción de que los consejeros, todos queremos ser consejeros de Itaipú. Pues se gana bien y no se hace nada. Tanto así, Y ¿verdad? nadie quería ser consejero hasta que se publicaron los sueldos. Claro. Ahí todo el mundo quería ser. Y también empezaron las críticas. ¿verdad? Empezaron las críticas. Sí. ¿Pero qué hace realmente un consejero de Itaipú? Y el consejero tiene cuestiones puntuales, muy puntuales, Ajá. ¿verdad? Cuidar el cumplimiento del anexo C, Sí. ¿verdad? Y reuniones semanales para analizar cuestiones internas. Y cuando los montos superan ciertos topes, ahí entonces la licitación pasa a jurisdicción del Consejo de Administración. Ah, ya, entiendo. Y tiene que ser un colegiado el que Un colegiado. toma sí. la decisión, digamos. Así mismo. Sí, lo que nunca se entiende, creo, acá en Paraguay es que el Itaipú está basado en un tratado internacional que en ambos lados tiene el mismo sistema, digamos. Sí. Que es difícil decir, paguemos menos a los paraguayos y paguemos Sí, más a los... claro. Por ejemplo, hay una equiparación Así mismo. por el propio tratado, ¿verdad? Hay una equiparación de isonomía, le llamábamos en nuestra época, ¿verdad?
¿verdad? Entonces hay una equiparación, pero donde creo que nosotros tenemos muchas fallas es en la cantidad de empleados del lado paraguayo. Ahí tenemos un problema. Ahí supera la cantidad de la obra Cielillo, al menos en la época en que yo estaba. Lo mismo pasa en Yacyretá. Lo mismo pasa en Yacyretá. Tenemos que proveer el tema del trabajo de la gente. Ahora, decía Milito Pérez Chávez, otro primo querido y recordado, la itaiputización del Paraguay. Emilio Pérez Chávez falleció 27 de hace una semana. Se hizo el aniversario. Sí. 12 años creo que era. 12 años 12 que años. Se fue Milito. Y él decía la itaiputización del Paraguay. ¿Y qué es eso, Milito? El famoso socio. Socio. Soy el poeta más grande del Paraguay, decía, medía 1,95 m. ¿Qué tal socio era su saludo? Sí, era genial porque él se refería a que al entrar a Itaipú cambió todo. Yo justamente me iba a acordar de él, pero por otro tema. Ah, sí. Familia colorada también. Yo no quiero hablar de pérdida de identidad, sino de déficit. Porque la palabra que usa el cardenal en ese entonces, Bergoglio Jorge, sí, antes de ser papa, decía déficit de tradición y déficit de memoria. Y yo creo que tenemos un déficit de identidad. Emilio Pérez Chávez y Juan Manuel de Marcos. Ellos fueron jurados en 1973 un concurso de poesía que gana, se llamaba la organización Liga de Literatura Libertaria, algo así se llamaba. Y el primer premio gana Moncho Azuaga, 1973, estudiante de la Facultad de Derecho. Taller Manuel de Herrero. Manuel, no, en aquella época, por eso te pregunté antes de entrar, antes de empezar a dialogar, que en 1973, yo no recuerdo porque vivía en Pilar, tenía 15 años, si vivía acá lo recordaría, pero había un semanario, se llamaba Frente. Claro. Sí. Frente Universitario Independiente, sí, que organiza el 8 de agosto del 73 un gran festival folclórico donde era ante el probatorio de la Universidad Católica, Seminario Metropolitano. Correcto, sí, ¿verdad? Sí. Y en menos de 2 meses, el 3 de octubre, organiza el festival homenaje a Emiliano en el Comunero, vendiendo 10.000 entradas y quedando gente fuera del estadio. Sí. Ahí surge ese movimiento tan grande, Manduaná y también Cancionero. Yo digo, no podemos volver a eso. Fue un momento de unidad también, Aníbal. Porque ahí estábamos todos, los estudiantes secundarios, los colorados, los obreros, febreristas, los obreros, ya los sectores campesinos organizados. Había como un renacer. Que no te olvides que también recibió otro ramalazo en el 76. Claro. Con la gran represión, ligas agrarias, intervención de Cristo Rey, de la Católica. En el 73, creo que el 12 de septiembre fue la invasión ahí del moderador de la Universidad Católica. Ramón Aquino. Claro, 12 de septiembre del 73 Católica. Fue, claro. Sí, por eso, había eso, pero también había represión. Pero es cierto. Pero el Frente tenía la mirada muy clara. Esos festivales eran en contra de la colonización de las músicas extranjeras. Bueno, ahí entramos nosotros los colonizadores y volvimos a colonizar con el rock. Sí, era muy lindo, pero no te olvides que esa parte muy linda y romántica después terminó con OPM, la persecución, emboscada, la tortura. Era muy brutal el régimen. Y recién se ablandó al final ya. Eso hay que entender también. La gente cree que el régimen se fue ablandando ya en los 70. Al contrario. Recién ya en los 80, con la disidencia interna a través del Partido Colorado, se logra suavizar. Y con la intervención de los americanos también, digamos, ¿verdad? Sí. Ahora, quiero redondear esta parte de la charla porque vos, volviendo a los 90 y los 2000, te vas metiendo ya en la estructura del Estado. Esa estructura es un monstruo grande también. Totalmente. ¿Cómo sobreviviste ahí adentro? Y haciendo lo correcto. No hay otra fórmula, Mario. ¿Nunca tuviste un problema administrativo? Nunca. ¿No te llevaron a la justicia? No, nunca. Nunca. Haciendo lo correcto, te repito, haciendo lo correcto, porque hay una vieja dicotomía que creo que plantea Norberto Bobbio, donde dice, ¿son las instituciones las que pervierten a los hombres o son los hombres los que pervierten a las instituciones, verdad? Sí. Y yo creo que depende de la conducta de cada uno, ¿verdad? Pero lo mitad es ahí. Si está ahí, pues tiene que ayudarnos, tiene que conseguirnos cosas. Inútiles. Así mismo te dice. Dice, no, yo sé si yo después cuando ganó Lugo,
me tocó dar algunas conferencias, ¿verdad? Sobre la línea doctrinaria del partido, la genuina. Sí. Y recuerdo que en plena la seccional 6 se levanta un dirigente de base convencional y me dice, inútil a poder venir a parecer allí me de conseguir y a qué cargo, me dijo. Claro, eso está muy... Y mira que están todos los estamentos, no solamente en el partido, en la oposición también, ¿verdad? Esa cultura todavía hay que seguir desmontándola. Hay avances, hay un marco legal distinto, se trata de hacer concurso de mérito, ahora surgió los Nepo Baby, toda esa historia, se creó una legislación otra vez, pero es un camino más cultural que práctico. Yo siempre tomo la frase de Marcuse que la cultura es el telón de fondo de la sociedad. O sea que todo lo que producimos tiene un trasfondo cultural. Entonces la revolución cultural es imprescindible para que podamos ir desmontando ciertas estructuras muy perniciosas, no solamente dentro del Estado, sino también dentro de la sociedad civil. Totalmente. Sí. Hay empresarios que no les pagan el salario legal a sus obreros. Sí. Hay todavía empresarios que le hacen trabajar a sus obreros más de 8 horas. Sí. ¿Verdad? Sí. Hay obreros que no tienen seguro médico. Entonces, si vamos a empezar a cuestionar al Estado, que es justo que así sea, ¿verdad? Pero también hay que mirar hacia el otro lado también. Sí. Entonces como decía Fernando Vera, yo no estoy muy de acuerdo con él cuando hablaba de cultura de la corrupción. Decía Fernando Vera, que fue presidente del Partido Revolucionario Febrerista, un gran economista, un gran intelectual. Él decía, ¿por qué la cultura por qué la corrupción es cultural? Porque ya no es episódica, sino sistémica, decía. O sea que ya es transversal a todos los sectores de la sociedad. Entonces debemos hablar de una cultura de la corrupción, decía él. Fuerte, porque eso es más difícil de doblegar que simplemente tomando algunas medidas. Ahora, de todas maneras, acabamos de alcanzar tan anhelado grado de inversión, genera una expectativa. Y ya leí mucho sobre el tema, lo que están diciendo los especialistas, y si nos acompaña justamente con una modificación de esa cultura, hasta nos pueden quitar también el grado de inversión. Claro, yo creo que, si mal no recuerdo, así como vos también, yo empecé a investigar. Cuando sale así un concepto nuevo, todos nos interesamos, ¿verdad? Creo que a Panamá le quitaron y a Colombia. A Colombia le quitaron. Sí, ¿verdad? Entonces, tenemos hay que hacer bien los deberes. Yo creo que si ya nos dieron el grado de inversión es porque se está haciendo bien los deberes. Sí. Lo que tenemos que profundizar son los cambios. Y los cambios tienen que ser estructurales. Correcto. No cambios coyunturales. Correcto. ¿Verdad? Tenemos que ir profundizando los cambios para llegar a un estado ideal. Ahora, Aníbal, la gran duda es nuestra clase política. Muchos no les gusta inclusive el término clase política, digamos nuestro sector político. ¿Por qué antes teníamos en el Senado un Arévalo, un González Garabelli, un Gualdino, Ramón Lovera, y hoy tenemos figuras muy, muy poco instruidas, casi lamentables? No voy a mencionar nombres, pero ¿por qué decayó tanto la calidad de la representación? Yo creo que la sociedad también se deterioró mucho, Mario. Yo creo que la tecnología es útil hasta cierto punto, pero también creo que Díaz Ordaz decía que a veces los medios surten un efecto narcotizador sobre el público, lector, oyente, ¿verdad? Entonces yo creo que necesitamos, repito, una gran revolución cultural. En aquella época, Gualdino entró por el sistema que le permitía, porque ¿cierto? Hay también una anécdota, no sé si es cierta la anécdota, de que se levantaron todos a ponerse firme cuando él se fue a votar. Sí. Había 4 integrantes de mesa, ¿verdad? Sí. Y sacó 2 votos. O sea, entonces, claro, sí, eso es cierto. En esa mesa sacó 2 votos. Entiendo lo que estás diciendo y ya conozco la anécdota también. Pero claro, vos tenías y Benítez Florentín, un Carlos González, eran nuestros... Estamos hablando de deterioro de los diferentes partidos políticos. De todos los partidos, exactamente. De todos, claro. De todo. Pero además... Yo nomás me pongo a pensar, hasta el estronismo tenía sus intelectuales de fuste. Así mismo. Un Sánchez Quel, un Bacón Duarte Prado, Ezequiel González Alsina. Sí. Eso es lo que yo veo que... Y bueno, entiendo lo que decís. Ezequiel es un gran intelectual. Sí. Lamentablemente se dejó domesticar por el estronismo y fue cómplice silencioso de todo lo que había pasado. Claro. Pero él es un excelente poeta. El propio Mario de Mora. Sí, él fue un excelente. Él tenía el seudónimo de Gastón Chevalier París.
según la historia parece que incluso tenía antecedentes comunistas. Sí, mi papá siempre hablaba de que muchos estuvieron en Montevideo refugiados. Y la mejor exégesis del programa del 11 de septiembre de 1887 es de Ezequiel. Por eso yo extraño esa calidad de la política, tanto en algunos representantes parlamentarios como en gente que rodeaba al Ejecutivo. Extraño, pero entiendo lo que decís. Alguna vez Ricardo Caballero Aquino también nos dijo, no esperen una política de alto nivel en un país que tiene muy bajo nivel intelectual, ¿verdad? Es pedirle peras al olmo. Vamos a hacer una breve pausa. Yo sé que iba a contar un chiste. Ahí vamos a ir a lo de Moneco López, otro amigo en común que tenemos, que dice no hay que pedirle peras al horno. Al horno, sí. Bueno, vamos a hablar enseguida porque quiero hablar ya del Cabildo ahora, porque la verdad que es un gusto hablar con Aníbal, porque estamos haciendo una catarsis también acá y una historia que alguna vez vamos a leer en un libro, espero que, de Aníbal contando su vida, que va a ser la vida de muchos de nosotros. Ya volvemos. Resulta escaso el tiempo, lo cual quiere decir que es interesante la entrevista. La verdad que la vida de Aníbal es para hacer una especie de miniserie. No sé si para Netflix, pero por lo menos acá para Mega TV. Pero tengo que hablarte del Cabildo. ¿Cómo llegaste ahí y qué pensabas hacer ahí? Yo recibí una invitación del que iba a ser el presidente del Congreso, el doctor Basilio Núñez. Sí. Sí me interesaba y me dijo que sí o sí iba a hacer un cambio. Entonces sí acepté y me interioricé previamente quiénes estaban, ¿verdad? En las casas, y cuando me enteré de los nombres, sí, de personas muy talentosas. Está Manuel Cuenca, sí, Luis Vera, Luisito, por citarte solamente algunos. Sí, lo conozco a todos. Entonces dije, bueno, yo soy un administrador de talento, yo voy a ser un administrador de talento. Ajá. Entonces, en 20 años Margarita hizo mucho. Sí. Tuvo 2 acontecimientes espectaculares, el bicentenario y el centenario del nacimiento de Roa. Cierto. Que, 2011 y 2017 hay libros de oro muy buenos. Ya me plantearon hacer uno sobre Robin Hood, que dije que sí. Interesante. Sí. Si no hay recursos vamos a inventar, le dije. Claro, se merece. Pero yo entré con un predicamento, ¿verdad? Llevar la cultura más allá de Calle Última. Ese fue casi mi impronta, pero después pensé mejor. En realidad la cultura existe después de Calle Última. Claro. Lo que hay que hacer es fortalecer. Y yo veo un gran movimiento hoy, Mario. Hace días se realizó un festival de la identidad en Altos. Sí. ¿Verdad? Acá en nuestro teatro Ignacio Apane hubo una presentación legado honrando nuestras raíces. Sí. ¿Verdad? En Areguá tenemos El Cántaro, una escuela, bioescuela popular que está formando a artistas y a gestores culturales. Veo el nombre de una señora, lo que me quedó, Rocío Robles, no sé si es pariente de Fernando Robles. Fernando, sí. Pero ahí en Itá también está la escuela Basam. Así mismo. Pero en todo el país tenemos ese Entonces, con mucho buen tino se me acercó ayer un joven abogado y me dijo, que también es gestor cultural, y me dijo, tenemos que hacer un mapeo cultural de los 17 departamentos, armar una estructura musical, de música. Sí. Me dijo, llevar unos músicos, visibilizar los músicos locales, porque va a tener 3 impactos, me dijo: social, económico y cultural. Totalmente. Entonces ese es un gran desafío. Pero también tiene la exigencia de la gente del teatro. Claro. La exigencia de la gente. Sí, la gente del teatro popular sobre todo. Sí. Yo en varios programas ya hablé de la necesidad de replicar algo de lo que hicieron en el pasado Tony Carmona y Raquel Rojas, sí, el famoso Atiñe. A Raquel ya te estaba por retar, pero escuchó eso y paró un poco. Mi amiga también ahí me reta también a mí. No es importante. Pero, la crítica siempre hay que asimilar. Siempre ayuda. Hay que asimilar. ¿Y tiene presupuesto la fundación? Y el Centro Cultural de la República, el Cabildo, tiene un presupuesto que comparte, no quiero hablar de números, que comparte con la Biblioteca del Congreso, claro, que es una biblioteca extraordinaria. Hermosa, sí, que hay que ir a visitar. Correcto, con mayor frecuencia. Hay que usar más también. Sí, hay que usar más porque ahí hay el libro de sesiones
Además la instalación. De 1900 y algo, libro de sesiones. O sea que Cierto. si uno quiere conocer la historia del partido y de sus grandes hombres, necesariamente tiene que pasar por la biblioteca del Congreso. Bueno, igual, hay un presupuesto que va a tener que administrar, después se harán los ajustes seguramente. Ya hablamos de la necesidad de algunas reprogramaciones y de algunas ampliaciones presupuestarias. Ese edificio se recuperó, pues había incendiado parte. Sí, se recuperó completamente, pero el espacio es pequeño. Es pequeño, y sí. tenemos cuadros de Miguel Avera, por ejemplo, que están en una habitación. Y yo quiero exponer eso en una sala, valga la redundancia, una sala de exposición permanente. Y esas casas de bicentenario no se pueden usar, algo donde puedas expandirte. Hay que empezar con un proceso de intervención ahí, que Claro. va a necesitar digamos, el permiso correspondiente, la autorización del órgano rector de la cultura, que es la Secretaría Nacional de Cultura, Correcto. ¿verdad? Entonces, nosotros, todos los ámbitos culturales, todos somos correa del mismo cuero. Sí. Tenemos que aprender a trabajar juntos, ¿verdad? Yo estoy hablando de eso y... ¿Vos no entraste con la instrucción de colorizar el cabildo? Absolutamente. Bachi Núñez no te exigió. No, absolutamente. Porque eso es lo que. No le toqué a nadie. Pégale a la Constitución, le invita. Pégale a nadie. Más veterana tampoco. Eso es importante como primer gesto. A nadie. Todos siguen en sus Pero cargos. además se va a promocionar la diversidad, digamos. cultural. Yo voy a repetir algo que ya Sí. dije de Carlos Colombino. El Estado es promotor de cultura, no es hacedor de cultura. Correcto. Entonces, Correcto. Exacto. no Lo que existe, hay que no promover. existe una cultura colorada, una cultura liberal, una cultura socialista, Claro. en términos de construcción colectiva, de la cultura como construcción colectiva. Pómico, nuestro creador de la guaraña, parece que era comunista. Era ¿verdad? comunista. Y en la dictadura. Agustín Lara Vareiro era comunista. Claro. Que ahora hemos recibido, su hijo nos ha entregado sus libros Qué para bueno. armar una biblioteca. La Casa de la Música es un lugar que hay que visitar, Mario. ¿Dónde está eso? Está te voy a dar una referencia Sí. partidaria detrás de la Junta de Gobierno. Ya, Sí. ya, bueno, porque la verdad que no visité En la parte todavía. posterior de la Junta de Gobierno. Sí, ¿verdad? sí. Ahí Ya. no te voy a adelantar porque el patrimonio es riquísimo. Yo sé que había cosas de Paraná, otras cosas allá en el Cabildo. No, están las cosas de Paraná, de que llevó- Epifanio, de Emiliano, Sí. de Mangoré, de José Pero Asunción lo Flores. de la Casa de la Música no sabía. Ya Esa nomás está, ahí, voy a preparar una ahí visita. tenemos de todo. Bueno, se nos acabó el tiempo, Aníbal. De todas maneras, entonces te veo entusiasmado con esto. Sí, porque yo soy partidario de que podemos mixturar lo clásico con lo popular. Siempre me guío por lo que hacía Berta Rojas, Sí. ¿verdad? De ejecutar música clásica, de repente vos le podías ver con Con Efraín Echeverría, con Juan Cancio. Con Juan Cancio, Sí. ¿verdad? Por ejemplo, Mi barquito de Esquelita, Sí. de Pérez Peralta, ¿verdad? Claro. Entonces, yo creo que la gente eso espera de nosotros. Espera, pero Esa mixtura. esa mixtura, pero más promocionada. Y ahí los medios de comunicación van a jugar un papel trascendental. Bueno, a las órdenes para eso, querido Aníbal. La verdad que fue un gusto charlar contigo. Te veo bien, entusiasmado, proyecto nuevo. Pero me quedo con la idea de la autobiografía no autorizada. Yo te voy a hacer una confesión. Sí. Cuando me preguntaron cómo me sentía y les dije, para mí es como una segunda sala de redacción. Claro. Me siento como pez en el agua, valga la frase común. Claro, sí. Pero es el lugar público donde más a gusto me siento. Hablaremos mucho porque estamos para colaborar desde los medios de comunicación, que es nuestro lugar de lucha también por una sociedad mejor. Estimado Aníbal, gracias por venir. Gracias a vos, Mario. Aníbal Saucedo Rodas, pilarense, me olvidé de decir al principio, ya lo dijimos en la semblanza, casi con pueblano, porque yo ya soy hijo de pilarense. Igual estamos orgullosos de la tierra de Carlos Miguel Jiménez. De Óscar Ferreiro. Y de Óscar Ferreiro, nuestro Y querido tío. de Sofía Mendoza. Y de Manuel Domínguez. Bueno, y de Cabañita, que es que le consiguió trabajo a Aníbal hace muchos años. Gracias, Aníbal. Gracias a ustedes por acompañarnos a conocer mejor a una persona, pero detrás del personaje, su esencia misma, como es, él está ahora en este lugar tan importante que es el Cabildo. Gracias y buenas noches.